Hola, buenas tardes. Como cada mes estamos aquí realizando nuestra sesión académica. Hemos cambiado la modalidad, pues antes teníamos la presencial, venían los ponentes y podíamos tener la interacción directa con las personas dentro de nuestro espacio, pero ahora ya estamos aquí retomando el tema de la sesión pasada, donde hablaban de todas estas consecuencias sociales y legales que se están sucediendo en estos momentos por el problema del COVID, por la pandemia. Entonces, bueno, vamos a hablar de todas de esta problemática, pero les quiero presentar a mis compañeros. Inicio a mi izquierda con la licenciada Lupita Mendoza. Ella maneja la protección a los derechos humanos y la lucha de género. Ella nos va a compartir toda esta parte legal. Después vamos con el ingeniero Pablo Lezama. Él está trabajando en toda esta parte de la tanatología, que es bien importante porque ahorita hay muchísimas pérdidas, situaciones que no podemos resolver por todo esto, y que además tiene una especialidad en Barcelona en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Voy a llegar con Mitzi Torres Arroyo. Ella es licenciada en enfermería, tiene una especialidad gerontogeriátrica, diplomada en gerontología, tanatología gerontogeriátrica. Entonces, bueno, son personas que viven, conocen el medio y que están expuestos, como casi todos, pero en diferentes condiciones al COVID. Y una servidora, Marta Vázquez, soy gerontóloga, tanatóloga y logoterapeuta. Entonces, buenas tardes, vamos a iniciar con el tema. ¿Con quién iniciamos? ¿Quién quisiera iniciar de ustedes? Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría iniciar esta sesión sobre todo haciendo un recordatorio por todas esas personas que se nos han ausentado, que pues más que brindarles un minuto de silencio es que seamos conscientes con nuestro actuar como ciudadanos, como seres humanos, y que podamos llevar una vida con las restricciones debidas en materia de sanidad. Eso es algo con lo que yo quisiera comenzar, porque se nos han ido muchos compañeros, amigos y familiares, así como también vecinitos. Entonces yo creo que es el momento de generar una mayor conciencia antes de que la situación pueda crecer de otra forma que no podamos controlar de ninguna manera, ¿no? Hay esfuerzos por parte de las organizaciones y de los países a nivel internacional para hacer las investigaciones debidas, pero también los gobiernos locales son quienes deben, junto con los órganos legislativos, tratar de adecuar en su momento la legislación para el momento que estamos viviendo y que podamos ser partícipes de esas garantías, de esos derechos humanos, como es el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Asimismo, lamentamos mucho el fallecimiento de varias personas en este último mes, y pues en honra a ellos es que se hacen este tipo de mesas de trabajo, de conocimiento, de aportación, de concientización, para que podamos contribuir a que nuestra sociedad pueda sostenerse. Bien, esto ha generado muchos problemas, la ansiedad, el trastorno del sueño, que se invierten los horarios, quiero dormir de día, duermo, descanso como estoy encerrado. Entonces esto me está generando mucha ansiedad, que también genera agresiones dentro de la casa. Entonces, ¿quisiera alguien retomar este tema? Pues vaya, llevamos 5 meses aproximadamente ya de cuarentena. El factor más importante aquí que está jugándose es que la ansiedad que nosotros tenemos a través de los diferentes sentimientos que nos van llegando una vez que estamos encerrados, empezamos sin poder hacer nada, algunos empezaban a desobedecer, otros empezaban a obedecer demasiado, la gente degenera en conductas en el sentido de que o son algunos muy liberales, son algunos muy retraídos, algunos se quieren cuidar de más y se acaban haciendo daño por alguna razón, porque por ejemplo el uso indiscriminado del cloro o de diferentes químicos que se utilizan para desinfectar, al usarlo de una manera
mucho más allá de lo que deben de usarse, están generando también problemas de salud en las mucosas, en pulmones y en otros lugares, y son personas que quieren protegerse y lo hacen de más, y así también son las personas que no están haciendo lo que necesitan hacer, y todo esto no ayuda en el sentido de que la gente de aquí a acá empieza a tener síntomas de ansiedad. Las estadísticas dicen que son más del 35% de crecimiento en las personas que llaman a los centros de ayuda para prevenir suicidio. Entonces, esto aunado a faltas de sueño, a conductas violentas dentro del hogar, están teniendo unas repercusiones muy importantes en las dinámicas tan básicas como vivo aquí, como aquí, duermo aquí, y ahora ya ni vivo, ni como, ni duermo realmente como una persona sana podría hacerlo en el hogar. Bien, también nos dimos cuenta de todo el equipo que estaban ustedes usando frente a los pacientes, pero se están dando muchos cambios a nivel hospitalario. ¿Qué está pasando? En el hospital en el que laboro ya están reconvirtiendo el piso en el que estoy, ya no es piso COVID, ya es piso de cirugía general como lo era antes, pero nosotros tenemos la ansiedad y el miedo a contagiarnos, porque antes entrábamos con todo el equipo y estábamos totalmente protegidos. Ahorita ya estamos sin el equipo, con los pacientes, con los familiares, y pues es el riesgo porque no sabemos qué personas son positivas. Acuérdense que hay positivos asintomáticos y es cuando contagian más. Entonces, todos nosotros estamos con ese miedo ahora de volver a una nueva normalidad, de trabajar con pacientes, pues ya no COVID en teoría, pero sin ninguna protección. Entonces es como muy complicado ya para nosotros. Bien. ¿Y entonces hay alguna protección legal para el trabajador del área biomédica frente a una situación como esta? Bien, en esta parte ha habido actualizaciones para reconocer también sobre todo ante el Seguro Social, que es con quien se ha tenido más contacto por parte de los mismos grupos médicos que participan preocupados por esta situación, y han dado un paso para efectos de reconocimiento como que es una enfermedad que se desprende de su relación laboral. Más sin embargo, faltan muchas cosas por hacer, en el sentido de que la adecuación para el momento que estamos viviendo, obviamente inesperado, desde la norma internacional hasta las normas federales, estatales, tienen que pedir el foro de aquellas personas que son las que están afectadas directamente por esta situación en sus derechos laborales. Y yo creo en esta parte tiene que desprenderse una serie de adaptaciones por parte de toda la sociedad en conjunto, y sobre todo tener la disposición de dialogar, de ajustar, de innovar, porque finalmente todo nos ha llegado así de sopetón, y hemos tenido que adaptarnos no conforme hubiéramos querido, pero finalmente así ha sido esta situación, ¿no? Entonces, lo que se busca en este proceso es que podamos tener injerencia como sociedad para efecto de que sean considerados tanto los cuerpos médicos, los cuerpos de enfermería, inclusive la parte científica e investigación, pues requerían en su momento mayor presupuesto. Hay un análisis obviamente de que una carencia enorme en servicios de salud pública, que aunado a toda esta parte de la presentación de la pandemia, se fue abriendo una placa mayor a la que ya estaba expuesta, y que finalmente el órgano regulador, la Contraloría General, los órganos internos, los mismos participantes de los modelos sindicales de representación de los trabajadores,
la parte de los contratos laborales, ya sean colectivos o individuales, la parte de las relaciones en la cuestión privada con las empresas privadas que han mandado a su personal a trabajo en casa y que finalmente pues también bajo tal vez otros esquemas se están corriendo riesgos y uno de los principales es el que expone nuestro compañero, el ingeniero Lezama, donde expone que nosotros como seres humanos tenemos inquietudes y podemos caer en depresión, la preocupación de la pérdida del empleo, la preocupación de perder la vida, que es algo que con lo que hemos vivido de manera latente, el qué dejarle a nuestra gente, a nuestra familia, porque si no estás contratado bajo un esquema donde tengas ajustadas tus garantías laborales, pues es morirse y nada, es dejar nada, pues. Entonces, hay una serie de adecuaciones que debemos de generar en la discusión general para que podamos solicitar a todos esos organismos que son los que deben de convenir y en su momento proponer para ir ajustando nuestra vida a la protección para nuestros derechos de los trabajadores, como también a la protección para poder ser accedentes a la salud pública y que se va a requerir el acceso a la salud pública mental, la salud emocional, que es algo que en la historia de este país se había requerido tanto como en este momento, así como las consideraciones de derecho que requieren los trabajadores de la salud y los empleadores y los empleados a nivel privado o particular. Creo que esto nos lleva a pensar que los cuidadores o el equipo médico o todos, pero finalmente ellos que están dando la cara al paciente, están cayendo en esto que llamamos síndrome de burnout, que es que están quemados, que ya están cansados. Entonces, no sé, a mí me gustaría que nos dijeras, ¿cómo te sientes cuando llegas, cuando sales, cuando estás viviendo dentro de esta conversión que ahora tiene un cambio? ¿Qué te ha generado como persona en esta parte que dice la licenciada de que si hay afectaciones mentales, emocionales? ¿Qué te ha pasado? Pues principalmente miedo, más miedo que cuando empezamos siendo piso COVID, porque como les decía, no sabemos qué pacientes son positivos o negativos y es donde el índice del personal se ha contagiado más en los pisos no COVID, porque lo suben con cierto diagnóstico y al día siguiente dicen, no, pues saben que es paciente positivo, se tiene que ir a COVID. Entonces, nosotros sin protección, sin nada, pues ese miedo que nosotros tenemos, más porque podemos contagiar a la familia y eso es lo que nos ocasiona pues mayor conflicto, porque muchas de mis compañeras pues tienen niños menores de edad, viven con los papás, entonces son con personas vulnerables con los que estamos trabajando. Es decir, que nosotros o el equipo médico nos volvemos posibles portadores o contagiadores, ¿no? Ajá. Entonces, ¿y en el sueño cómo te sientes? Pues he tenido insomnio, la mayoría de mis compañeros hemos tenido insomnio por todo este miedo. Hay veces de que estamos dormidos, nos volteamos de un lado, ponemos música, nos intentamos relajar y no podemos. Entonces eso es como también difícil porque pues físicamente nos estamos agotando por no poder descansar. No repones. Exactamente. Ajá. Entonces sí es complicado, igual para la familia, ¿no? Porque se preocupan ellos porque pues no pueden hacer nada, o sea, te quieren ayudar, pero pues no saben cómo, y también ellos como es frustrante para la familia. Y entonces esto es un círculo, ¿no? O sea, estoy cansado, trabajé mucho, llego a descansar, tengo problemas porque todos ya están ansiosos en la casa. Quiero descansar y no puedo dormir, y entonces ahí, ¿qué podríamos hacer en este caso
donde vamos a estar con esta ansiedad a flor de piel y que también nos comentaba la licenciada que los divorcios están así como que listos, ¿no? Entonces, ¿qué les hacemos? ¿Qué podemos aportar para apoyar el equipo médico? Yo creo que es muy importante en este aspecto evidenciar lo que ya todos sabemos en primera, que es todo esto es inesperado, nadie estaba preparado, ok. Una vez que enfrentamos ese shock y empezamos a sacarlo, que va a salir en estos aspectos de ansiedad, de falta de sueño, de conducta incluso errática, de conducta violenta, necesitamos entrar a un punto específico en el cual si nosotros no estábamos preparados, entonces necesitamos soportar en alguien que sí lo esté o que tenga las herramientas que yo no tengo. ¿Por qué lo digo en este aspecto? Porque nosotros podríamos empezar a usar herramientas básicas como voy a poner música para relajarme, voy a leer algo, voy a intentar hablar con esta persona, pero tal cual lo dices en la dinámica familiar, todo el mundo está ansioso, todo el mundo está preocupado, tú te preocupas porque estás mal, yo me preocupo porque tú estás mal, entonces tú estás mal y yo también lo veo y nunca acabas y empieza a ser acumulativo. La verdad aquí una de las herramientas más importantes que vamos a tener es el aporte de una persona que sepa cómo se maneja este tipo de situaciones y sobre todo que no sea como de mi amigo me recomendó, me dijeron por acá, mi comadre. ¿Por qué? Porque no son personas que van a ver objetivamente lo que está ocurriendo, te van a dar alguna herramienta que sí le funciona y qué tal si a ti no te sirve de nada. Entonces, para poder empezar a entender, porque primero tienes que entender de dónde viene tu ansiedad. Muchas veces nosotros estamos ansiosos porque la situación está mal, pero en realidad estás ansioso porque si eso está mal no me alcanza para comprar esto y no me alcanza para los niños y se vuelve entonces una idea de que no es tanto el problema de aquí, sino lo que va surgiendo alrededor. Lo que uno como tanatólogo hace o una persona que esté apoyándote en este tipo de aspectos de la pérdida de la sensación de la seguridad en tu hogar o con tu familia, es analizar dónde están estas pérdidas, dónde está pasando y dónde está fallando y empezar a trabajar con cada una de ellas con el soporte de alguien más. Si tú tienes a alguien que pueda ayudarte a ver las cosas de forma objetiva y te da recomendaciones de cómo hacer tal o cual cosa, entonces ya vas a tener una mayor sensación de seguridad porque ya no estoy solo, ya no sé cómo ayudar a los demás, ahora me apoyo, me funciona, vamos a ver cómo le funciona a los demás y así poco a poco vamos a ir teniendo una sensación de mayor seguridad. O sea, necesitamos a alguien que haga la contención, ¿no? Sí. Que me detenga para que yo no me desborde en todas estas crisis de ansiedad que pudieran ser. Y ahorita estamos hablando de que estamos ansiosos, que estamos preocupados, pero todavía no llegamos a las personas que ya perdieron familiares y que encima de la pérdida económica, laboral, familiar, ya se fue alguien que estaba contigo y que además te puedes hasta sentir culpable, ¿no? De que tú probablemente lo llevaste, hiciste. Entonces, sí es una situación sumamente difícil donde debemos, yo creo que la familia hablar, ¿no? Hablar, comentar, porque sí somos mucho de enmascarar, no estamos viendo toda la televisión, estamos todos bien, estamos bien. Y nada más le mueves tantitito y es la lloradera en las familias. Es tremendamente difícil. Yo hablaba con una chica y me dice, es que, pues yo trabajo en un hospital, pero ya contagié a mi hija y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, pues yo tuve la culpa. ¿Y cómo vas a tener la culpa si tú nada más vas a trabajar? Entonces, están pasando cosas que te hacen caer en crisis de dolor, en crisis de ansiedad. Y pues parece que estamos todos contra todos, ¿no? Entonces, sí tendríamos que ver esto. Lupita, no sé cómo te han llegado a ti, si has encontrado a alguien que te diga, es que ya me quiero divorciar, es que ya estamos hasta atrás, ya no podemos hacer nada. Sí, de hecho, durante esta contingencia los abogados tenido participaciones en el ámbito penal por el hecho de la violencia familiar. Wow. Que es algo que se ha vivido y de lo cual las organizaciones feministas han dado a conocer y se ha abierto más todavía el abanico de esta parte de acciones para poder prevenir la violencia al interior de las familias.
había esposos con esposas que no convivían desde hace muchos años, a pesar de que fueran esposo y esposa. Claro. No digamos concubinos, el hecho también de que el mismo padre o madre no reconociera las inquietudes de los hijos, porque no es lo mismo convivir con un adolescente que con un pequeño que a veces se disciplina un poco más a las normas. El hecho de que tengo que ver a mis vecinos en la parte condominal y que muchos de ellos son familia, que mira que no soporto que el fulano de enfrente estacione su carro aquí enfrente. Muchas situaciones se han generado y desgraciadamente tenemos que ir templando también como sociedad esas conductas. A veces no es posible, a veces la historia de vida de cada familia es diferente y obviamente el hacinamiento en los grados de pobreza que se viven, porque obviamente México es un país con grandes problemas de pobreza y que además después de esta pandemia pues vamos a quedar en una situación de mayor pobreza. Entonces el hecho de convivir con la familia nos lleva a conductas atípicas y conductas que generan violencia y hasta asesinatos. Entonces lo hemos visto también en las calles, que se han aumentado los hechos violentos contestatarios a un delito cometido en su momento. Lo hemos visto mucho en las redes sociales, esto de las combis que son asaltadas y que la gente tiene la respuesta con más violencia, y que obviamente todo eso es motivo de que estamos ahorita en una olla express, toda la sociedad, todo el mundo en realidad, pero no es la misma condición de vida de México a Dinamarca o a Inglaterra, inclusive Estados Unidos, que es de los que encabeza la lista de contagios y que le dan prioridad a la derrama económica que genera su país. Y bueno, mucho gira en torno a que somos una sociedad que hemos sido educados a responder a la fuerza, al poder, y no tanto al sentido humano del ser, y obviamente poco tiempo para reflexionar, poco tiempo para entender que el hacinamiento pues nos genera muchas situaciones realmente que mueven nuestras emociones a un grado que podemos responder de manera positiva o podemos responder de una manera violenta, ¿no? Sí. Yo recuerdo un comentario que hiciste alguna vez, Pablo, de los pollitos, esos pollitos que venden de colores, Sí. las crisis que suceden, y lo comentas tantito para que ejemplifiquemos esta situación, que me parece muy parecida de los animales y de los humanos, que finalmente pues también somos mamíferos, ¿no? Sí, no lo había asociado. Justamente yo comentaba y siempre les digo a las personas cuando voy en un tianguis o algo así, es clásico ver a las personas que venden pollitos y hasta pintados de colores, pero bueno, Pobres animales. sí, ¿qué culpa tienen, no? Pero si recuerdan todos, porque seguramente en algún lado habrán visto o los pollos o los aves exóticas o alguna de estas situaciones en las cuales están en una jaula muy pequeña y son muchísimos allá adentro, que realmente apenas si pueden estar en su propio eje, no pueden hacer mucho movimiento porque todos sí están como nosotros en el metro. Básicamente en Patitlán, hora pico, ¿no? Entonces, el problema real de ellos es que esto genera una cantidad de estrés impresionante en el animal, el cual empieza a expresarse primero intentando brincar, moverse, golpear un poco alrededor, y mientras va avanzando el tiempo degenera conductas mucho más pesadas, como por ejemplo empiezan a picarse o a picar a los demás, empiezan a desplumar entre ellos mismos.
y se hacen daño, y esto es realmente la respuesta al estrés que están teniendo. No me puedo mover, no puedo hacer nada, sigo aquí y tengo que hacer algo. ¿Y qué hago? Paz, y empiezo a empiezan a quitarse el plumaje, empiezan a hacerse heridas ellos mismos, y muchos de ellos acaban muriendo en la misma jaula el mismo día que los metieron ahí. Es horrendo, a mí nunca me ha gustado. Es muy triste, pero eso está pasando porque Sí. dice la licenciada, es que se agreden, respondes con violencia, pues se acabaron al hombre que fue a robar, ¿no? Entonces, esas agresiones, esas situaciones, pues también las están viviendo ustedes que son el equipo médico, ¿no? Que les echan cloro, que les han agredido y que finalmente hace que no puedan ni salir con uniforme a la calle, ¿no? Sí, exacto. Justamente en la mañana tomé un taxi y venía platicando con el señor de ciertas cosas y al final me dijo, ay, porque me recogió en el hospital, me dijo, ¿a poco trabajan en el hospital? No, pues que sí, me dijo, ay, la verdad yo estoy agradecido de que haya subido conmigo, porque muchas personas, muchos compañeros, no, o sea, ven que alguien está en el hospital y si vienen de uniforme, menos lo suben. Pero no sabemos que al día de mañana esa misma persona nos puede atender. Claro. Entonces, pues sí te saca como de onda de que hay personas que dicen, pues es un honor como subir a alguien del personal médico, y otra, como dice la licenciada, que nos echan cloro, el café caliente, o que hay un caso creo que en Yucatán que quemaron la casa de la enfermera junto con su carro. Y Pues cuántas agresiones, ¿no? Sí, es muy extremo, la verdad. Y yo decía, ¿cómo es que agredes a la enfermera, al médico, a lo mejor al camillero porque trae el uniforme? Y te subes al metro, pasan el filtro y se quitan el cubrebocas. ¿Cómo no le dicen algo O entran sin cubrebocas. O entran sin cubrebocas y nadie dice nada, ¿no? Tú entras a una tienda departamental, te dan tu gel, dices que te hacen la lectura de tu temperatura. Yo el otro día le pregunté y le digo, ¿cuánto tengo? Estaba el sol radiante, 31. Ay, 31. O sea, gracias. No tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? Entonces también en las tiendas nos están tomando el pelo, ¿no? Y bueno, todo esto genera conductas inadecuadas, respuestas inadecuadas de protección, y entonces la parte legal, ¿qué hace con esto? Pues aquí hay una serie de normas regulatorias, inclusive estamos hablando de esta parte de me están tomando el pelo, ¿con qué? Pues saben en el área médica que lo más conveniente es utilizar un cubrebocas de 3 capas. De 3 capas, Exacto. quirúrgico. De lo contrario, pues puedo andar con un trapito. el modelo que yo quiera por las calles y no garantizarán la protección de vida. Que, Ni para afuera ni para adentro. Ni como absolutamente nada, ¿no? Entonces, aunado a ello, pues la actuación de la COFEPRIS, de la Profeco, etcétera, y de la Secretaría de Salud, obviamente saturada por los servicios, pues tienen que conjuntar esfuerzos para que puedan regular, pues, desde el tapete sanitizante que te están vendiendo, desde los guantes, desde las caretas que varían en precios, y bueno, unas que porque te producen una cosa, otras que por otra, pero finalmente todo esto ha volcado a una serie de situaciones que no habían sido consideradas, y que obviamente el paso del tiempo y el paso de esta pandemia nos va a obligar a que nosotros mismos también hagamos esas observaciones. Ustedes se pueden dar cuenta, como lo menciona la maestra Marta, ingresas a un restaurante y bueno, cumples tú con las medidas, shalala, pero bueno, sales a las calles, la gente no cumple con las medidas. De hecho, es casi imposible. Yo lo veo, por ejemplo, en el transporte público, el RTP, que es de los más utilizados. Sí hay gel
y hay un anuncio de que use el cubrebocas, pero como dice la maestra, ya llego, me siento al transporte y me quito el cubrebocas, y dice la gente, es que no soporto esto. Pero hagamos una reflexión, preferible que me duela un ratito la cabeza por la oxigenación, por utilizar un cubrebocas, a estar en las condiciones que mucha gente ha tenido, que afortunadamente unos las han brincado, no todos, ¿no? Sí. Entonces, y que el sacrificio del personal médico, pues, valga la pena, ¿no? Porque si no, todo este esfuerzo, la gente que se ha quedado en sus casas, la violencia que se ha vivido, escuchamos también en el estado de Chiapas, cuando empezaron a sanitizar las calles, la gente cayó en revueltas, que porque decían que lo que estaban haciendo es que estaban esparciendo el virus. Y bueno, o sea, una serie de conductas. Yo en lo personal he acompañado a mi madre, que es una adulta mayor, al seguro social del cual ella es beneficiaria, y la gente las primeras ocasiones casi hacían una manifestación afuera de las clínicas porque había que adaptarse a una forma de entrar, de formarse, de lavarse las manos, de acceder a los pisos de atención, y la gente no, se ponía violenta. Y tratemos de entender que también es parte de ese encierro, y no me dejará mentir aquí el ingeniero Lezama, muchas de esas conductas nos han tenido por este aprisionamiento que no es culpa de los gobiernos ni de nosotros, es algo que se esparció por el mundo y que hacemos todos los votos posibles y por haber porque se encuentre pronto una vacuna, y que también la comunidad mundial científica pues suelte todo el recurso necesario para estas investigaciones, porque aquí también tenemos desventajas y hay sistemas de control internacional donde nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, y bueno, finalmente hay muchos intereses económicos en el ramo de los medicamentos y de todo esto. Entonces, esto es una serie de normas que debemos ir adecuando, pero que también nosotros como seres humanos debemos de participar en nuestro modo positivo por esta experiencia que no es nada bondadosa, que para unos ha dejado secuelas realmente graves. Muchos han perdido no un familiar, sino 2 o 3, y la familia completa. La familia completa. Entonces, esto es algo que debe volvernos más sensibles a todos, pero sé que la historia de nuestra sociedad a veces no es tan bondadosa, por lo tanto va a ser también un proceso en el que la participación de tanatólogos y psicólogos, así como de los propios maestros, para podernos apoyar a educar, a reeducarnos, a adaptarnos, y el hecho también de las garantías laborales en el orden civil, familiar, todo ha cambiado, se ha modificado de una manera tan vertiginosa, como se dieron cuenta la semana pasada que se abrieron los juzgados del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Pues hubo filas con gente que se fue a quedar desde un día en la noche, pues era una aceleración, porque se necesita mover también la justicia como parte de esos derechos humanos a los que tenemos que ser accedentes y que no hemos podido acceder, inclusive desde el momento en que hubo alguien que falleció y que no se le pudo emitir de momento inmediato un acta de defunción. Eran provisionales, no podían sus viudas o su familia acceder a sus derechos por el mismo hecho de no tener un acta de defunción, de no poder iniciar un procedimiento judicial para poder ser reconocidos como beneficiarios, como posibles pues beneficiarios de sus pensiones en viudez o infancia, ¿no? Más sin embargo, pues
Este proceso va a ser todavía más largo. Es un llamado a que seamos seres conscientes, participativos, tal vez desde la cámara de nuestra computadora, los que tengan computadora, porque también hay el acceso a las tecnologías. No es un derecho que se tenga de manera general, lo están viviendo en las comunidades rurales, donde para que ellos puedan tomar sus clases, pues esa es otra situación. Entonces caen en desventaja y en violación también a sus derechos. Tenemos que buscar que se garanticen esos derechos de accesibilidad a la justicia, esos derechos de accesibilidad a la educación, esos derechos de accesibilidad a la parte de tengo derecho a trabajar, porque si no, ¿de qué voy a vivir? Claro, y cómo me tengo que ir adaptando. Pero también, como sociedad, yo creo que más allá de un derecho, también tenemos una obligación, que es no caer en pánico, ¿no? Sino el hecho de ser participativos de forma positiva, ¿no? Sí, a mí me gustaría que por favor nos platicaras, cuando llega el paciente al hospital, que es positivo, que a lo mejor ya está cianótico, o sea, con problemas circulatorios, que no está saturando bien, ¿qué pasa dentro del hospital? O sea, vas, lo entuban luego, lo voltean, luego lo regresan. ¿Cómo es un día en un paciente agudo que ya está en malas condiciones? Pues es muy complicado porque, bueno, primero se tiene que avisar al familiar cómo está el paciente, si ellos aceptan la intubación, porque muchas veces los pacientes, pues, no, por la falta de oxigenación, pues no coordinan bien, por así decirlo. Entonces, si ellos no pueden tomar la decisión de que sí quieren intubar o no, porque se tiene que respetar lo que diga, porque es su vida, se tiene que avisar al familiar y pues ahí ellos tienen que tomar la decisión. Hay personas que dicen, no, ¿saben qué? Pues mi familiar, pues no quiero verlo sufrir y esto, entonces pues mejor no. Y hay otros, no, pues sí, hagan de todo. Yo cuando los intuban, es muy complicado porque antes, pues, los médicos agarran el laringo y lo intuban luego, pero ahorita pues se ocupa un acrílico donde metes la mano, metes la otra y ahí intentas intubar al paciente, pero pues es difícil porque aparte tienes la careta y tienes el acrílico y los gogles y pues te dificulta la visibilidad, exacto. Entonces, y se empañan los gogles, ¿no? Pues ahorita ya aprendimos a que no se nos empañen, pero al principio sí era muy complicado, pues entras al área y no ves, es algo nuevo y aparte de que no ves nada, pues todos entrábamos en crisis de ansiedad, porque pues no sabes si el paciente está bien o no ves, o las indicaciones, o escribir tu nota de enfermería. Entonces es complicado, ahorita ya aprendimos, eso es bueno, creo que ya, porque sí, a todos nos sacó de eso, bueno, fue sorpresa, entonces ya, hubo que aprender. Ya está, palomita. Pero con los pacientes intubados tienen que estar 16 horas boca abajo, que es de posición prono. Y hay que protegerlos porque tanto tiempo en esa misma posición corren riesgo de que tengan una úlcera. Entonces tenemos que tener las medidas de protección. Se le avisa al médico, se le avisa al familiar, los pacientes tienen que estar a fuerza sedados, porque es muy feo tener un tubo en la boca. No se lo recomiendo a nadie, la verdad. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Los que más sufren son los pacientes y los familiares, más que nada porque pues los familiares llegan, dejan al paciente y ya no lo vuelven a ver hasta que se van de alta o hasta que desafortunadamente fallecen y pues suben a reconocer el cuerpo. Entonces pues es complicado porque nosotros estamos acostumbrados a cuando un familiar fallece estar al lado de ellos, que despedirse, que tocarlos, y ahorita pues no se puede. Entonces ahí entra la parte de tanatología que tienen que retener a la familiar, porque es algo nuevo para todos. Ya no hay los velorios que antes, bueno, sí hay, pero no se debe hacer. O menos de 10 personas. Exacto. Y como antes, que casi venía toda la colonia, ¿no? Entonces pues sí es algo complicado pues para todos.
Y entonces lo ideal sería que estuviese un tanatólogo, por lo menos uno por hospital, o qué hacemos, Sí. o por turno. De hecho, eso debería de existir desde hace muchísimos años en todos los hospitales como parte del servicio médico que requiere o parte del organigrama de una institución médica, porque básicamente en cualquier lado se puede morir alguien y en cualquier lado tienes que hacer contención a los pacientes. Si la persona todavía sigue viva y tiene un proceso de muerte, cáncer, alguna enfermedad crónica, ajá, exactamente. Y poder formar justamente lo que comentas, ¿no? El duelo anticipado. Muchas veces llegan los mismos familiares a meter más broncas de las que ya hay. Entonces, digo, primero, aparte del COVID, siempre debería de haber un tanatólogo en un hospital o en un centro de salud. 2, ahorita, pues más todavía. ¿Por qué? Porque los duelos son interrumpidos, los duelos son inesperados, el shock es horrendo para las personas. Si ya desde antes responden muy diferente de la manera en la que son a una pérdida significativa, ahora todos tienen una pérdida significativa al momento afuera del hospital, no lo vieron, no lo van a volver a ver si es que tuvo COVID. Y pues ahí tienes literalmente así se les hace después, ahí tienes tu urna y se acabó, ahí está tu familiar. No lo viste, la última vez que lo viste fue cuando lo entregaste, se acabó. Entonces es algo muy duro, muy sensible para todas las personas involucradas. ¿Por qué debe de haber también un tanatólogo? No nada más para las personas que las estoy mencionando, sino también para el personal médico, que están viviendo la muerte a cada rato, que están viendo cómo una persona a los 5 minutos de haberla visto estable está muerta, ahí en el mismo lugar en el que la dejaron 5 minutos atrás. Y son procesos en los cuales nosotros como tanatólogos tenemos que encontrar la manera de que puedan llevar a cabo un proceso correcto de la pérdida que están viendo. Y lo más feo de todo, de que todavía faltan más y hay que seguir trabajando y hay que seguirnos moviendo alrededor. Y que yo como personal de salud tengo que cuidarme y yo como tanatólogo tengo que ayudarles a ustedes a mantener esa línea de las cosas están así, tenemos que seguir adelante, esto es lo que hay que hacer y al mismo tiempo así es como tienes que cuidarte, así te proteges tú, así proteges a tu familia, más allá del ámbito de salud, también en el ámbito mental, en el ámbito psicológico. Creo que en el bagaje de actividades que tú manejas, trabajabas en hospital dando la contención al equipo médico y al familiar. Gracias. Y ahora, ¿cómo te imaginas que vas a llegar a un hospital y que es uno tras otro las defunciones? Obviamente la dinámica cambia, se hace mucho más intensa, no nada más para el personal que está trabajando, para los familiares y para los mismos pacientes, porque también ellos tienen secuelas una vez que salen, pueden llegar a tener pérdida de distintas funciones orgánicas, dada la enfermedad y cómo los atacó. Y luego vamos nosotros como tanatólogos, que también necesitamos, ya no es de, yo soy tanatólogo, vengo al hospital, tengo que hacer la contención de un paciente, aquí está su familia, vamos a tratar, no, ahora la familia está afuera, el paciente está adentro, a ver qué está pasando, quizá tiene que estar un equipo de tanatólogos, por ejemplo, es una dinámica que se me ocurre, justo donde se están dando las noticias o donde van a hacer para saber con quiénes trabajar, tener las hojas de, sabes que estos pacientes tienen hojas de gravedad, hay que estar atentos con los familiares de tal y tal, conocer cuáles son los movimientos específicos de una defunción para saber, ¿sabes qué? A ver, se acaba de pasar esto, yo te voy a dar la mala noticia porque yo soy el tanatólogo y al mismo tiempo te voy a poder referir hacia los servicios a los cuales debes de acudir, claro, porque estás en shock y así como un shock que es COVID y uno que no es COVID, muchas personas se nublan por completo y no saben qué tienen que hacer y uno con el acompañamiento dice, vamos, nosotros tenemos que ir a este lado, tú necesitas hacer estos trámites, tú otro familiar, por favor, identificamos siempre a las personas que pueden ayudar a que el movimiento sea de la mejor manera posible a pesar del dolor y a contener a las personas que tengan las peores reacciones de este fallecimiento. Eso me parece bien importante porque a mí hace tiempo me llama una persona y me dice, es que se murió, son las 3 de la mañana y no nos lo quieren entregar. Porque dicen que tenemos que contratar tal funeraria y tenemos que hacer lo que ellos nos digan. Y entonces la familia no tiene un centavo porque es foráneo, viene desde Oaxaca. Entonces no podemos cubrir los requerimientos que además agregan ahí en el lugar donde está el cuerpo, ¿no? Y entonces le digo, pues no hagan nada. O sea,
espérate en la mañana que llegan los del turno matutino, que tienen lleno allá adentro, y te aseguro que te lo van a dar lo más rápido posible para que te vayas a hacer la fila al crematorio, ¿no? Y entonces no les des nada, no den dinero, están abusando sobremanera de todos estos servicios que por dolor, por el shock que estás diciendo, empeñamos lo que sea con tal de darle lo último posible a este familiar que se nos fue, que ni nos despedimos, como dice ella, que a veces ellos se exponen a llevar la carta, ¿no? Entonces, sí es muy fuerte y sí necesitamos a alguien que nos esté coachando, ¿no? Nosotros ahorita en el diplomado de tanatología se les va a dar un taller específico, así, un taller nada más para aprender a dar las malas noticias, de lo difícil, impactante que puede ser todo esto. O sea, no sé tú, a ti sí te ha tocado salir y decirle, oiga, pues ya. No, porque como parte de enfermería, nosotros bajamos al aviso de gravedad, ahí abajo, ya cuando llega el familiar, ya el médico encargado les avisa, pero lo que sí me ha tocado es de que pues suben al servicio y reconocen el cuerpo. Y entonces el shock de verlo, porque sí me han preguntado muchos familiares, es que puedo acercarme, puedo tocarlo y decirles no, es difícil, porque pues como les decía, estamos acostumbrados a el contacto, ¿no? Exacto. Sí. Entonces ya cuando se baja el cierre de la bolsa y lo ven, entran pues en shock, empiezan a llorar, es que no puede ser. Y a veces, como decíamos, hay personas que se pueden sentir culpables de que, por ejemplo, yo como joven no me va a pasar nada y salgo sin cubrebocas, sin nada, pero me olvido de que en casa tengo algún familiar vulnerable. Entonces, puedo ser asintomática y yo contagiar a mi familiar. Mi familiar, pues por las defensas y por todo, pues fallece. Entonces, también estoy como en shock de que enterarse de que puede ser que se echen la culpa de que falleció el familiar, porque pues ellos en su descuido pues les valió hasta que no ven las consecuencias de sus actos. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas que me dicen que probablemente yo ya tengo algo y que entonces por alguna situación en que sí o que no, que estoy apanicada o no, cómo me debo aislar? O sea, ¿cuándo creo que me debo de aislar? Es que desafortunadamente no hay 6 cepas de COVID y cada cepa es diferente. Sí, entonces uno puede tener diarrea, otro puede tener cefalea, dolor de cabeza, otro pérdida del olfato o del gusto. Entonces ya antes decíamos, no, pues es que si tienes pérdida del olfato, ya. Pero después vienen otras cepas, entonces yo puedo tener diarrea, pero sigo oliendo, sigo teniendo sabor, entonces es complicado porque, exactamente, ya no se sigue como el mismo patrón, es lo que hemos aprendido. Entonces, pues ahorita es difícil saberlo porque decimos, tengo diarrea, a lo mejor comí algo mal, algo que me cayó mal, pero pues no, es COVID. Ya. Entonces, uno de los compañeros de UNAPAM nos platicaba, él sí cursó, estuvo hospitalizado, todo lo que quieran. Y él dice que la única referencia era la comezón en la cara. ¿Sí? Sí, hay un caso de que, por ejemplo, tienen comezón y hay otros que les sale rash, mucho enrojecimiento, granitos en el cuerpo. Entonces, eso es antes que no sabíamos, pues decimos, pues cómo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la terapia intensiva tuve una paciente que literalmente, o sea, desde aquí hasta todo el abdomen tenía así como si hubiera hecho reacción a algún medicamento, pero pues no, es un síntoma de COVID. Entonces ahí también es como complicado para el personal médico porque dicen, no, pues empieza con rash, no, pues algo hizo reacción, pero pues no. O sea, eso es como difícil también aprender a diferenciar los síntomas. Más que nada porque son como diferentes, recordemos que es un virus y los virus tienden a mutar relativamente fácil. Entonces, sí, la primera instancia ahora tiene fiebre y probablemente es COVID, o le falta el aliento y la sensación del gusto del olfato y probablemente es COVID. El problema ya que viene en cómo los diferencias, cómo los agarras,
ya son 6 diferentes, ya no es como cuídate del que no respira, ya es cuídate del que tienes diarrea, cuídate que tienes rash, cuídate, y también por eso no se lo dicen mucho a la gente, porque si ya estamos todos ansiosos, si ya estamos todos preocupados, y ahora le dices, también puede ser la diarrea, se va a volver una histeria colectiva impresionante. Aparte lo podemos somatizar. Claro, o sea, te dicen, tienes esto, 5 personas de las 15 que les dijiste van a decir, yo lo tengo, y no era cierto, pero ya lo tienen aquí. Exacto. Yo tengo una pregunta aquí a la licenciada Mitzi. ¿Estamos claros de esta parte de que cada cepa es diferente, cada sintomatología es distinta? Y en esta parte también encontramos que el ser humano recibe el virus de una manera, tal vez unos resisten y otros se les acaba. Letal, ¿no? Y a veces es en lo que buscamos así como que aquella respuesta a por qué a esta persona le dio y en 2 días se fue. Y esta otra persona estuvo 15 días, 20 días, se recuperó, salió nuevamente, o sea, y algunos son jóvenes, otros no tuvieron enfermedades crónico-degenerativas, un adulto mayor salió de la enfermedad, por acá un niño o un joven no, o sea, esa parte... ¿Cómo manejan ustedes la información allá en el hospital? ¿Cómo tendría uno que entenderlo también? Pues es que sí es complicado porque cada cepa pues tiene síntomas diferentes y yo puedo tener la cepa 1, otra persona en la cepa 6 que es la más grave. Entonces, aparte con las enfermedades crónico-degenerativas, la obesidad, lo que realmente hemos notado es de que casi los pacientes que terminan son diabéticos, hipertensos y tienen obesidad. La mayoría de los pacientes que hemos visto Te hace más vulnerable eso. exactamente. Entonces, pueden empezar con un síntoma como diarrea fácil, se pueden ir a la casa, pero después se puede complicar. Entonces, ya es cuando tenemos que tener los datos de alarma. Acuérdense que pues el primer dato de alarma es la falta de aire, ir inmediatamente al médico porque pues ahí ya pueden prevenir, pueden darles medicamentos para evitar llegar a la intubación. Entonces, pues... ¿Hay cianosis? ¿Se ponen cianóticos en las uñas? ¿Algo? La duración está por debajo del 70, 60, 50, pues ya empiezas con cianosis distal o alrededor de la boca. Entonces es como un síntoma más de alarma. Pero ya ese es un caso agudo, grave. Sí. Ajá. Sí. Sí, lo importante de estas charlas, de esta sesión académica, es que podamos dar elementos de que siquiera una prevención ya lo tienes, pero no llegar a los casos extremos, ¿no? No, pues es que tenía diarrea y nunca pensó que pudiese ser COVID. Y entonces se tomó el Pepto-Bismol, el quién sabe qué, y enmascaró el problema. Y entonces, cuando tú llegas allá, pues ya llegas, así como dices, el cianótico, con situaciones muy graves, cuando tú creías que era otra cosa. Entonces, sí es importante que comentemos todo esto, porque a veces ni los que estamos adentro, o que estamos en medio, o estamos afuera, ni siquiera conocemos todos estos datos que podríamos hacer. Entonces, bueno, Pablo, mi pregunta sería, si ya el familiar se está llevando a su familiar al hospital, a esta persona, ¿qué puede hacer? O sea, ¿cómo se puede sentir? ¿Cómo puedes hacer cierta contención con su propia familia? Vaya, trae truco la pregunta. ¿Por qué? Porque uno, digamos, soy un familiar que tengo que llevar ahora sí que también a mi familiar al hospital porque parece que algo anda mal. Una cosa es que te creas capaz de hacer las cosas y otra cosa es que en verdad no lo seas. Porque puede ser una persona que sí, ahorita lo llevo, vamos, yo lo hago, y a medio camino empiezas y ya llegaste y no sabes ni qué hacer. Sí, o sea, la gente, hay muchas personas que son muy rígidas, muy fuertes para las situaciones de la familia, para la vida y todo, y llegas y dices, ¿tiene COVID? ¿Qué?
y se hunde. Sí, se acaba, se Sí. deshace. Y hay otros que a la contraria también, ¿no? Nunca les das un peso porque puedan estar sólidos y de repente son los que lo llevaron, hicieron todo y mantienen todo bajo control. Entonces creo que para responder un poco a tu pregunta, el primer punto específico que ver es: no puedes asegurar que algo que creas que va a pasar en realidad va a pasar, y no porque creas que eso funciona va a funcionar en esta situación. Por eso mi primera intervención siempre fue de: necesitan a alguien de apoyo. No porque uno tenga que hacerlo, sino porque en una situación tan inesperada es muy difícil que digas, esta persona lo va a hacer y sí lo hizo y todo salió bien y todos estamos con... No, es muy complicado. Alguien un poco de fuera que no está tan involucrado emocionalmente, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque esa es una base fundamental para que una persona pueda tomar decisiones, pueda racionalizar con personas que les está haciendo falta esto, o incluso puedan intervenir en ataques de ansiedad en una persona que, insisto, parece que todo va bien y de repente el shock se fue al suelo. Entonces, esto genera, como lo digo, crisis de ansiedad bastante importantes y sobre todo inesperadas, y el saber manejarlas es la clave para que nosotros como personas, como seres humanos, podamos llevar a esta situación en el mejor término posible. Y digo posible porque pues, a veces no se puede. Se sale de las manos. Bien, nos quedan unos minutitos. Cada quien en un minuto, por favor, haga su cierre. Licenciada Lupita, ¿qué podrías decir para cerrar este tema? Yo sí, algo que me inquieta mucho es que seamos sensibles con los pequeños. Yo veo que también se generan actos violentos porque no logramos entender lo que tampoco ellos logran entender. Entonces, ayudémoslos con amor, con darles el espacio específico para platicar con ellos, para abrazarlos, para quererlos. Bien, gracias. Ingeniera. No dejen de tener en mente que que el personal como nosotros, como tanatólogos, como psicólogos, como todas las personas que estamos ahí para apoyar, también nos estamos actualizando, también nos es difícil como seres humanos y también tenemos situaciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Pero cuando necesitamos apoyar a alguien, estamos 100% en apoyarlos, y podría ser que sí seamos muy indispensables en este momento, o podría ser que ustedes puedan salir adelante sin ayuda, pero siempre es mejor buscar algo que les pueda apoyar en algo tan difícil y tan desconocido. Me regreso tantito. Licenciada, tu teléfono, por favor. Mi teléfono es el 55 61 02 15 32, y aquí en línea Sonapan directamente pueden encontrarnos en Facebook. Gracias. Ingeniera, ¿tus datos? Teléfono 55 40 09 15 72. En Facebook me localizan como tanatólogo y rehabilitador físico Pablo Lezama, o tanhabilitador, así como suena, así lo ponen y así estoy yo. Gracias. Licenciada, pues tú eres la que está frente directamente. ¿Qué nos puedes decir tú que lo vives? Pues que todos tenemos miedo, pero hay que aprender a manejarlo, hay que cuidarnos. Creo que, como decía hace rato la licenciada, es complicado traer el cubrebocas, sí, pero creo que es más difícil estar en un hospital y terminar con un apoyo ventilatorio, con un tubo en la boca. Entonces creo que es mejor aguantarnos, no quitarnos así, ya estamos aquí, ya nos quitamos el cubrebocas, no. Creo que eso valoramos ahí más nuestra vida, porque no sabemos el día de mañana si estamos aquí. Yo estaba viendo un video que salió en un programa de televisión sobre la prueba de los cubrebocas. Sí es importante traerlos, pero también hay que ver cuáles hay que ocupar, porque hay muchos que son así fácil una tela y la verdad pues no te cubren nada. En el programa hacían que había una vela y usaban diferentes cubrebocas. El de tela, y si tú tenías que soplar, si apagabas la vela, es que no sirve tu cubrebocas. No. Sí, Sí. Exactamente. Entonces, siento que eso es como bueno para llevarlo a cabo, saber si realmente nos estamos cuidando o Traes un no placebo al tenemos nada. frente. Exactamente. Claro. Pues muchas gracias. Agradecemos aquí que estén ustedes con nosotros. Fue un tema fuerte, fueron 2 sesiones para hablar de esto que vamos a
a tener que vivir, adaptarnos y pues entender que son las nuevas condiciones de vida. Entonces, pues muchas gracias a todos, soy la gerontóloga Marta Vázquez y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Hasta luego.